Hoy tenemos Santa Cena y con la Santa Cena conmemoramos esa última cena que tuvo el Señor con sus discípulos antes de enfrentar la cruz, y tuvo ese momento de intimidad en donde el Señor les dice: parte el pan y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esa es la voluntad del Señor, que a lo largo de los años, de los siglos, hasta que Él regrese por su iglesia, nosotros estemos cumpliendo esta voluntad. Y esta voluntad se cumple en su cuerpo. La ofrenda que ha agradado a Dios se hace en el cuerpo de Cristo. Amén. Hemos estado cantando Nos acercamos a Él, y yo quiero compartir del libro de Hebreos. Y el libro de Hebreos es un libro tremendamente interesante y con tanto contenido. Y el libro de Hebreos nos habla de cómo hemos pasado de un antiguo pacto a un nuevo pacto, cómo en aquel antiguo pacto se ofrecían animales, se hacían sacrificios, pero todos esos sacrificios eran imperfectos, hasta que el Hijo de Dios se hizo hombre, tomó un cuerpo humano y en su cuerpo, ¿no?, Él se ofreció, y ese es el sacrificio perfecto, ¿no? Ninguno de los otros sacrificios ha agradado al Padre, sino el sacrificio que se ha hecho en su cuerpo. Y nosotros estamos aquí, y hoy vamos a estar participando de la Santa Cena, y somos su cuerpo. Amén. Y es lo que le agrada al Padre. Al Padre le agrada esta comunión que tenemos los unos con los otros, y vivir en esta comunión y en esta comunión con el Padre. Y cada vez que nos damos, que nos brindamos, estamos agradando al Padre. Amén. La ofrenda perfecta, lo que el Señor está buscando, lo que es que vivamos en el cuerpo, participando del cuerpo. Dice, yo quería leer el capítulo 10, el verso 1, aunque luego voy a citar más pasajes de este capítulo 10. Y este capítulo 10 justamente está antes del capítulo 11. Y esto creo que es muy interesante, que el 10 esté justo antes del 11. Porque este capítulo 11 es este capítulo tan famoso que todos conocemos, que nos habla acerca de la fe en Cristo. Pero antes de hablarnos de la fe en Cristo, tenemos este capítulo 10 que nos habla de la ley. Y nos está hablando de la ley, en primer lugar, que nosotros debemos de entender. Nos habla de la ley para que comprendamos y entendamos que a través de la ley no es posible. Solo es posible a través de la fe. Que por medio de la ley no nos podemos acercar al Señor ni podemos agradar al Señor, sino solo por medio de la fe en Cristo. Por eso dice en el capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el capítulo 10 dice que holocaustos y expiaciones no te agradaron. Todo aquello no ha agradado a Dios. Lo que le agrada es esta fe. Y esta fe es la que nos hace participar del cuerpo de Cristo. Yo he puesto por título a esta palabra: avanzar y no retroceder. Y aunque también otro título que podría ser es o el cuerpo o la ley. Pero me parece que no suena tan interesante. Me parece que es más interesante avanzar esta palabra, ¿no? Pero lo cierto
es que o es el cuerpo o es la ley. El cuerpo y la ley no son compatibles. La ley nos termina siempre sacando del cuerpo. La ley lastima el cuerpo. Es la fe la que nos introduce en el cuerpo. La ley nos saca del cuerpo. Y solo podemos avanzar por medio de la fe. En el cuerpo de Cristo es cuando avanzamos. La ley no nos permite avanzar. Avanzamos, ¿y hacia dónde avanzamos? Avanzamos hacia Cristo. En el cuerpo de Cristo avanzamos hacia Cristo. En el cuerpo de Cristo avanzar tiene que ver con abandonar un punto de partida y estar más cerca de la meta. Y la meta es Cristo. Avanzamos hacia adelante. Y lo que tenemos por delante es Cristo. Y Cristo está por delante porque hemos dejado de darle la espalda y nos hemos vuelto a Él y avanzamos hacia Él. Y es esta fe en Cristo que nos está llevando cada vez más cerca de Cristo, porque nuestras vidas van siendo transformadas a su imagen y Cristo se va reflejando a través de nuestras vidas en el cuerpo. Porque quien refleja a Cristo es el cuerpo de Cristo. La ley no llega a reflejar a Cristo, solamente, como vamos a leer, refleja sombras. Solo Cristo se revela a través del cuerpo, porque es en el cuerpo donde está el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo no está en ningún otro sitio, sino solo en el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo y el Espíritu siempre están juntos. No pueden estar separados, porque si estuviesen separados, Cristo estuviese muerto. Pero el Espíritu está en el cuerpo y por eso el cuerpo puede presentar a un Cristo vivo. ¿Amén? Es en esta comunión donde estamos reflejando a Cristo. Y todo el libro de Hebreos nos habla y lleva esta idea de avanzar. Ya desde el capítulo 5 dice, debiendo ser ya maestros, todavía estáis con lo mismo. Y entonces nos dice, vamos adelante a la perfección. Esa perfección es Cristo, es nuestras vidas siendo transformadas, ¿sí? A la vida de Cristo. Nos dice también en este capítulo 12 tan conocido, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Nos habla de estar avanzando y avanzamos hacia Jesús. También nos dice allí mismo en ese capítulo, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Nos habla un camino donde vamos avanzando, vamos siendo restaurados, vamos siendo sanados a la imagen de Jesús. Y nos dice, y también hay tantos pasajes en Hebreos que nos habla de esto. Nos dice, teniendo libertad de entrar en el Santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Acerquémonos, avancemos hacia Él, hacia el Santísimo. Vamos avanzando. Todo el libro de Hebreos nos está hablando acerca de esto. Entonces leemos en el capítulo 10, en el verso 1, que nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley nunca puede hacer perfectos a los que se acercan. Estos que se acercan, ¿quiénes son?
son aquellos que buscan acercarse a Dios, están buscando a Dios y lo hacen porque se reconocen imperfectos, se reconocen incompletos, carentes, necesitados, pero la ley no puede acercarlos a Dios para llevarlos a la provisión que hace completa sus vidas. Y esa provisión es Cristo. En Cristo estamos completos, amén. Pero la ley no puede lograr esto en nuestras vidas. Por eso, al final de este capítulo, entonces cuando comienza hablándonos de la ley, y al final del capítulo nos dice, mas el justo vivirá por fe, versículo 38 y 39. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El justo vivirá por la fe. Y el apóstol Pablo dice que la ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. La ley nos dice que es por la fe que encontramos vida, plenitud, que avanzamos, pero la ley nos dice que el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Es decir, la ley nos dice, tu vida depende de lo que puedas hacer, de lo que seas capaz de hacer. Tu vida pasa por lo que tú puedas hacer. Y aquí estamos hablando de la ley de Moisés, pero en realidad esta es una ley que rige todo el mundo. Y todos estamos bajo esta ley. Vamos a vivir de acuerdo a lo que seamos capaces de hacer. Y nuestra vida termina pasando por lo que nosotros podamos hacer. Si eres capaz de hacer las cosas bien, vivirás bien. Y nosotros le decimos a nuestros hijos, mira, estudia, ¿no? Para que vivas bien, ¿no? Y está bien, lógicamente que está bien. Pero la vida no pasa por la abundancia de los bienes que se posee, dice la palabra, ¿no? Va más allá de esto. ¿Hay alguien aquí que ha hecho cosas que están mal? No levante la mano, ¿eh? No todo lo has hecho bien. Y aquello que está mal seguramente pesa y aflige y uno se lamenta y dice, y ahí está. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal y nos ha restado vida? La ley dice, debes hacer esto, esto y esto. Y lo debes hacer al pie de la letra. Sin fallo, sin error, sin equivocación. Todo debe ser perfecto. Y si todo está perfecto, está todo estupendamente bien. Pero las cosas no son todas perfectas. Siempre hay fallo, siempre hay errores, siempre hay equivocaciones. Y así, y si mi vida depende de que todo sea perfecto, es muy difícil vivir así. Por eso la ley no puede producir vida, sino que solo produce culpa y condenación. Por eso cuando dice ese pasaje tan conocido que hemos citado del capítulo 12, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Nadie puede avanzar en esta carrera con un peso de culpa, de condenación, de juicio, de frustración, y la ley no tiene poder para quitar ese peso de sobre nuestras vidas, ni tiene poder para librarnos del pecado. No hay poder en la ley, sino que solo por la fe, para que actúe el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas.
porque la ley es una fuerza externa que no puede cambiar nada, porque el cambio tiene que ser desde dentro. La ley, por más fuerza que ejerza, que haga, ¿no? Como una imposición, haciendo presión, coacción, es de forma imperativa, impositiva, autoritaria, ¿no? No logra producir ningún cambio. El cambio tiene que ser interno, y esa fuerza interna es el Espíritu de Cristo que viene a su cuerpo por medio de la fe. Amén. El cambio siempre será desde dentro hacia afuera. Ahora, para tener fe, necesitamos ver a Cristo para tener la fe. Y la ley no nos alcanza a presentar a Cristo, solo nos presenta sombras, no logra mostrar a Cristo. Cristo solo se revela a través de su cuerpo. Si nosotros vivimos el Evangelio, se puede vivir como una ley. Y si vivimos el Evangelio como una ley, Cristo no se va a ver allí. Y allí tampoco va a estar el Espíritu de Cristo. Y no, cuando el Evangelio se vive como una ley, se proyecta solamente sombras y no se entiende muy bien de qué va, qué es esto. A ver, no se alcanza a comprender, porque ahí no está Cristo, sino que está la ley. Los que guardaban la ley en el Antiguo Testamento lo hacían sin tener muy bien en claro qué es lo que hacían. Y ellos entendían que haciendo lo que hacían estaban cumpliendo con la meta, con el objetivo. Pensaban que lo que estaban haciendo era ya lo que Dios quería y que con eso ya estaba hecho. Traían una ofrenda y pensaba que el propósito, bueno, era esa ofrenda. El objetivo final era traer esa ofrenda, ese corderito, y ya estaba. Pero eso no es lo que Dios estaba pidiendo. Por eso dice, expiaciones y holocaustos no te agradaron, sacrificio y ofrenda no quisiste. Pero ¿cómo no quisiste? Si esto es lo que dice la ley. Yo estoy haciendo lo que dice la ley. No, pero no es eso lo que yo te estoy pidiendo, nos dice el Señor. Cuando nosotros vivimos el Evangelio, nuestra relación con Dios, como una ley en base a nuestras obras, nosotros podemos relacionarnos en base a Dios de esta manera, ¿no? Hacemos lo que pensamos que Dios nos pide y decimos, bueno, yo ya cumplí, ya está, este era el objetivo, este era lo que Dios quería, ya lo hice. Y Dios nos dice, pero no lo hiciste. ¿Cómo que no lo hice? Hice lo que tú me estás pidiendo. No, pero esto no es lo que yo te estoy pidiendo. Le decía a los hermanos en el primer culto que estamos a punto de participar de la Cena del Señor, y nosotros podemos participar de la Cena del Señor en obediencia a lo que el Señor nos ha pedido, pero podemos estar haciendo esto sencillamente como un trámite, no entendiendo lo que Dios nos está pidiendo, y es sencillamente una pequeña ceremonia que hacemos y no pasa de eso. Cuando Caín trajo su ofrenda delante de Dios, él lo trajo pensando que iba a agradar a Dios, y sucede que Dios no le agradó, y entonces se enojó. Caín podría decir, pero ¿no es esto lo que tú me estás pidiendo? No es lo que yo te estoy pidiendo.
si bien hicieres, ¿cómo? Yo estoy haciendo lo que tú me pides. No, no es esto, lo estás haciendo como un trámite. Y no se entiende bien entonces qué es lo que Dios quiere, por qué me está pidiendo el Señor. Y podemos vivir el Evangelio de esta manera, entre sombras, sin una clara entendimiento, porque el entendimiento y la revelación solo se da en el cuerpo, en la relación del cuerpo, en donde está el Espíritu de Cristo. Por eso dice el pasaje que como la ley no puede perfeccionar, dice entonces, escribiré verso 16, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. No en una tabla de piedra, ni madera, ni de papel, ni en una pizarra, no en ningún soporte material, porque la ley, no hay soporte material que contenga y soporte la ley. Solo la ley, quien contiene la ley, toda la ley es el Espíritu de Dios, el autor. Es el Espíritu de Cristo quien puede expresar y cumplir la voluntad perfecta del Padre, guiar a la voluntad perfecta del Padre. Por eso, en momentos yo estaba compartiendo, decía que no hay papel, por más libros que se escriban, por más o predicaciones que se graben en otro soporte, en digital, MP3, MP4, en CD, solo terminarán siendo sombras. Cuando yo no estoy aquí presentando la imagen de Cristo, lo que yo estoy hablando puede ser sencillamente sombra, ¿eh? No entiendo muy bien, no veo qué está queriendo decir este hombre. O aunque yo sea un excelente predicador, tampoco se llegaría a ver. Esto es como lo que predicó el pastor Paulo Jr. cuando hablaba de los dos que venían en el camino de Emaús, y decía, Cristo mismo les estaba hablando y les mostraba lo que decía la ley. Y no veían a Cristo, sino solo cuando se partió el pan, se abrieron los ojos, en el cuerpo, en la comunión, es que se revela Cristo. ¿Me sigue, hermano, con esto? Nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, estamos para reflejar al Señor en el cuerpo del Señor. No quiero seguir por este lado porque quizás me lío más y no. Pero digo algo más. El último versículo del libro del Evangelio de Juan me parece muy interesante. El último versículo, Juan cierra el Evangelio de Juan diciendo, por más libros que se escriban, ¿sí? Porque dice así, hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Por más libros que se escriban. Juan está cerrando de esta manera el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es justamente el Cristo que vino a dar a conocer al Padre. El Padre solo se revela a través de Cristo, en el cuerpo de Cristo. No hay libros, no hay información. El Cristo, la imagen
que yo necesito ver, que va a perfeccionar mi vida, la voy a ver en el cuerpo de Cristo. Yo puedo tener información y escucho que uno dice una cosa, escucho que otro dice otra cosa, escucho unas... pueden ser sombras, no entiendo muy bien de qué va el tema, pero resulta que un día yo estuve con 2 hermanos y mi corazón cambió, el Señor se me reveló, Dios me tocó en medio del cuerpo de Cristo. ¿Hay alguien aquí que ha venido a los pies del Señor porque alguien le ha hablado y le ha manifestado, ha sido amoroso con su vida? Y nos trajo y hemos tenido un encuentro con el Señor a través del cuerpo del Señor. Y entonces nos dice en el verso 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí nos habla de congregarnos. Congregarnos viene de grey, de rebaño, de reunión, de estar juntos, de estar relacionados. ¿Y qué es lo que tiene que haber en esa reunión, en esa relación? Tiene que haber amor. Tiene que haber amor. Tiene que haber un estímulo para el amor. Tiene que haber una preocupación de amor los unos por los otros. Esto es lo que tiene que haber en estas reuniones, en esta congregación, en este rebaño, es lo que tiene que haber, que es el cuerpo del Señor y donde se está haciendo la voluntad de Dios, que es la ofrenda que agrada al Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy allí. El Señor está presente. El Señor está presente en medio de su cuerpo. Y está allí porque hay 2 o 3 que se han reunido en su nombre. ¿Qué significa esto? Si a mí me envían a un lugar en nombre de alguien, yo estaré en ese lugar para decir no lo que yo quiero ni para hacer lo que yo quiero. Estoy en representación de esa persona para decir lo que esa persona quiere hacer y hacer lo que esa persona quiere hacer. Nosotros estamos aquí no para decir lo que nosotros queremos decir ni hacer lo que nosotros queremos hacer, estamos en su nombre para decir y hacer lo que es su voluntad y lo que Él quiere hacer. Y lo que Él quiere hacer es esta entrega de cada uno de nosotros, este amor en medio de nosotros. ¿Amén? Ahora, inmediatamente, en este contexto, el verso 28 dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y acá vemos también 2 o 3. Y son testigos. Cuando el Señor usa, y siempre que se habla en la palabra de 2 o 3, siempre se está haciendo referencia a unos testigos, ¿no? Que conste por la palabra de 2 o 3, ¿no? No toméis en consideración. Siempre se está haciendo en los evangelios, el apóstol Pablo, ¿no? Esta referencia de testigos. Y nosotros estamos dando, cuando nos reunimos, los 2 o 3, 2 es el mínimo y 3 es un número abierto, 2, 3, 4, 5, al infinito. Es un grupo de personas que se reúnen y estamos dando testimonio de Él, reflejándole, estamos para reflejarle a Él. Pero en este caso nos dice que por la ley, cuando es la ley, no es el Espíritu de Cristo, es la ley, el que está allí
muere irremisiblemente por el testimonio. El testimonio de la ley es que nosotros conocemos el pecado por medio de la ley. La ley lo que hace es señalarnos nuestros errores, nuestros fallos, nuestras falencias, nuestras carencias, lo que hicimos mal. Esa es la ley. Esto está mal. Así no es. Así no. Y en ese juicio nadie puede vivir. Morimos irremisiblemente, indefectiblemente, inevitablemente, irremediablemente. Esa fe, esa vida espiritual se termina muriendo. Porque el testimonio es al revés de los 2 o 3, exhortándoos, animándoos, estimulándonos al amor los unos a los otros. En la ley solamente hay juicio, hay condenación, pero en los 2 o 3 que tienen el Espíritu de Cristo hay gracia, hay entrega, hay favor, hay perdón, hay aliento, y ahí se refleja, eso hace ver, porque me conocerán, porque os améis los unos a los otros. Por más que uno pueda hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, donde se va a tener un encuentro con Cristo es a través del cuerpo de Cristo. Porque si yo solamente me quedo con los muchos libros, con los muchos audios, y no vivo en función del cuerpo, mi vida no se está entregando, mi vida en el cuerpo no es una ofrenda, sigo por más libros y por más conocimiento y por más audios y biblioteca que pueda tener, sigo viviendo entre sombras y sigo reflejando, proyectando sombras, porque solo el cuerpo de Cristo proyecta la imagen. Amén. Amén. Porque todo ese conocimiento lo único que me hace vivir sencillamente también como una ley. Y es en este cuerpo de Cristo que somos perfeccionados. Y sabe que me parece muy bonito que perfección significa, una de las cosas que significa es dotado de hermosura. Nadie más hermoso, eres el más hermoso, Salmos dice, de Cristo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. No por causa de la ley, sino porque la gracia se derramó sobre tus labios. Fue la gracia de Dios sobre Cristo, le hizo a Cristo el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora Cristo no era hermoso porque era guapo, porque la Biblia dice que no había en él parecer ni hermosura, le veremos. ¿Amén? Alguno pensaba, a mí se me cayó un ídolo ahora. El Señor no era tan guapo. La Biblia dice que físicamente ni atractivo ni hermoso, más bien era feucho. Pero su belleza no estaba en que se hizo un lifting, en que fue al gimnasio, en la apariencia. Su belleza no estaba en la apariencia, su belleza estaba en su persona. Amén. El mundo busca esa belleza en la apariencia y no cuida la belleza como persona. Pero en el cuerpo somos perfeccionados y esa belleza de Cristo termina reflejándose a través de su cuerpo. Perfeccionado significa también adulto, maduro. Y hay adultez, madurez, cuando uno es responsable. La persona adulta, madura, es la persona responsable. Y la persona responsable es la persona que puede amar.
porque es responsable. Amén. El amor nos lleva a ser esa madurez. Así que en el cuerpo se puede ver esa belleza, se puede ver madurez y se puede ver, dice que también perfecto es singular, único, algo singular. Lo que encuentro en el cuerpo de Cristo no lo encuentro en otro lado. Amén. Es la belleza del Señor. Para terminar, quiero decir algo más. En el cuerpo de Cristo, que está el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu de Cristo es este espíritu de gracia, de entrega, de amor. Pero hay otro espíritu, que es el espíritu del anticristo, que es todo lo contrario a lo que es Cristo. Si vivimos en la ley, no estamos dando lugar al Espíritu de Cristo e indefectiblemente terminamos fuera del cuerpo. Pero cuando por la fe estamos en el cuerpo, damos lugar al Espíritu de Cristo, se termina echando fuera el espíritu que no es de Cristo. El Señor entró al templo y volteó las mesas y dijo que su casa no iba a ser llamada, iba a ser llamada casa de oración y no una casa de mercado, de comercio, de intereses, de relaciones en base a los intereses. De esto hablaba también el pastor Paulo Jr. Relaciones basadas no en el amor, sino en el interés personal. Ese no es el Espíritu de Cristo. Hay en el Antiguo Testamento una historia de una mujer llamada Jezabel. Esta mujer Jezabel, esposa del rey Acab, un mal rey, que en una ocasión él quería una viña y el hombre, el dueño de la viña, no se la quiso vender, quiso hacer un negocio, ¿no? Pero el hombre de la viña no se la quiso vender porque era una herencia de los padres. Y entonces se entera Jezabel y le dice, mira, cariño, no te hagas problema, yo esto te lo voy a arreglar. Puso 2 testigos falsos en contra de este hombre y levantó acusaciones falsas y terminaron ejecutando a este hombre y se quedó con lo que tanto quería, aunque no le importó la vida del otro, lo que le importaba era su bien personal. Y para eso movió 2 testigos falsos. Pero sucede que esta mujer, Jezabel, termina mal. Termina siendo arrojada por una ventana por 2 o 3 eunucos. 2 o 3 terminaron echando fuera ese espíritu de Jezabel. Cuando nosotros en el cuerpo de Cristo vivimos en el espíritu de Cristo, ¿cuántas veces hemos escuchado, el mundo se está metiendo en la iglesia? ¿Los has escuchado alguna vez esto? No digo de aquí, me refiero a los creyentes que tenemos años, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas cosas? El mundo se ha metido en la iglesia. Bueno, cuando nosotros empezamos en el cuerpo de Cristo a vivir en este amor de Cristo, echamos fuera el espíritu de este mundo. Amén. Para no vivir en una ley, en un evangelio de ley, sino en la gracia, en la fe, en el amor del Señor. Amén.